Voy a tocar el tema de limpieza y desinfección o desinfección, ¿sí? Para poder decidir qué es lo que debemos hacer. He notado desde el principio de la pandemia que se han manejado las sustancias químicas para realizar estos procesos de manera inadecuada y esa es la intención de hablar del tema el día de hoy. Mi información está basada en la Organización Mundial de la Salud, en el CDC y en la NFPA. Entonces, me voy a apurar un poquito porque pues vamos un poquito atrasados en tiempo y voy a platicarles algunas cosas y algunas otras las voy a obviar. Pues básicamente ya nos queda claro a estas alturas del partido que las bacterias son organismos vivos que son capaces de crecer independientemente. Sin embargo, los virus no. Los virus básicamente necesitan alguien que los aloje, ¿sí? Para que estos se puedan reproducir constantemente y entonces se puedan replicar, ¿sí? Entonces, pues tenemos que considerar que la fuente de replicamiento de los virus, pues somos básicamente nosotros, hasta ahorita es lo que se sabe, ¿no? Eh, todos los elementos desinfectantes y bactericidas, pues básicamente tienen una curva o una cinética de destrucción de la población de bacterias. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos limpiezas o desinfecciones constantemente, inclusive con horarios establecidos, lo que vamos a lograr es mantener las poblaciones de estas bacterias y virus a raya, ¿sí? Se van a mantener en cuentas bajas y esto pues va a dificultar que podamos infectarnos a través de una superficie. Pero vamos empezando a establecer algunos conceptos, ¿no? La limpieza es básicamente lavar con agua y jabón y eliminar los gérmenes o suciedades que pudieran estar en una superficie. Como les decía, esto reduce básicamente el riesgo de infección. ¿Y por qué el jabón? Pues fíjense que el jabón es uno de los elementos pues, que está más a nuestro alcance, que no ha sufrido problemas de suministro y que efectivamente acaba con el virus, ¿no? Aquí podemos ver una pequeña infografía donde podemos ver a la molécula del jabón, que tiene una cabecita rodeada de agua y una cola que está cubierta de un líquido. Básicamente lo que hace el jabón es se conecta a la capa superior del virus, que también es un lípido, y la rompe. Y en ese momento, pues el virus queda inactivo. De ahí la importancia que nosotros insistamos en la parte de la limpieza del lavado de manos, ¿no? Por otra parte, hay algunos otros conceptos. Por ejemplo, esterilización. Pues, es el proceso en el que nosotros destruimos toda forma de vida microbiana. Para esto se requieren algunas sustancias químicas muy peligrosas o temperaturas elevadas. Ajá. Por otro lado, tenemos los desinfectantes, que aquí es muy importante empezar a diferenciar, ¿sí? Un desinfectante es aquella sustancia que va a acabar con formas vegetativas o microorganismos patógenos, pero que solamente se puede emplear o se debe emplear en objetos, ¿sí? Porque pueden ser tóxicas, pueden ser corrosivas, entonces un desinfectante solamente se puede emplear en un objeto, ¿sí? La desinfección, que pues, es el proceso de eliminación de todos estos patógenos. Y por otra parte tenemos los antisépticos. Estos básicamente hacen lo mismo que los desinfectantes, pero estos sí se pueden aplicar sobre el cuerpo y están probados, ¿no? Aunque más adelante veremos que algunos pues ya están saliendo del mercado porque se han hecho estudios en los que también pueden estar afectando el organismo. Ya lo comentaban hace un rato, pues algunos de los virus pueden estar muchas horas, ¿sí? Hasta 3 días en algunas superficies. Y bueno, hablamos del acero inoxidable, que es donde más pueden durar, y de los plásticos, que son los equipos que se tienen en la industria, por ejemplo, farmacéutica o de alimentos. Efectivamente, ahí duran más los virus, pero se pueden limpiar mejor. Como las superficies son sumamente lisas, pues también los desinfectantes pues son capaces de acabar con la mayor cantidad de virus existentes o que potencialmente podrían existir en esas superficies. Por tal razón, casi todo el equipo que tiene que ver con alimentos es de estos materiales.
Bueno, pues tenemos unas listas de comprobación. No me voy a detener mucho en ellas, pero básicamente la lista de comprobación que emitió la autoridad tiene varios puntos relacionados con la parte de limpieza y desinfección. El primero es el punto 3, que nos habla de tapetes desinfectantes. Y aquí ya nos hacen una mención relevante, ¿no? No se recomienda el uso de arcos desinfectantes. Más adelante voy a decirles por qué no se está recomendando el uso de estos arcos. Por otro lado, tenemos protocolos de limpieza, desinfección diaria de áreas, suficientes objetos de contacto y de uso común. Esta medida es indispensable. Esto quiere decir que la tenemos que hacer y tenemos que demostrar que estamos haciendo esta medida, ¿no? La medida 38, esta lista de comprobaciones para empresas grandes, pero ahorita voy a hacer un comparativo de lo que nos piden para los otros tamaños de empresa, ¿sí? Ya a la mitad de la pandemia, un poquito antes, se empezó a hablar de las sustancias que podrían estarse usando, ¿no? Y se recomienda mucho el hipoclorito de sodio con cierta concentración, y que se debe de preparar de manera diaria. Al ratito también les voy a decir por qué. El 41 nos habla sobre botes de basura para arrojar cubrebocas, que esta es una condición pues, que nos puede traer algunos problemas y ahorita también se los voy a comentar, ¿no? La 44, si contamos con transporte, pues también tenemos que demostrar que este se limpia y se desinfecta. Y la 53, que es indispensable, pues tenemos que proporcionar cubrebocas y protección ocular o facial. El problema es, posteriormente, cómo vamos a disponer de todos estos materiales una vez que se dejen de usar, ¿no? Ya se ha comentado que de repente nos encontramos con cubrebocas y guantes tirados en la calle y que pues obviamente pudieron estar en contacto con alguien que pudiera tener la infección. Esta otra tabla, pues básicamente habla de cómo se requieren o cómo está solicitando, ¿no? Para chicas, medianas y grandes estas mismas medidas. Como pueden ver, protocolos de limpieza y desinfección nos lo pide en diferentes números, en las diferentes listas de comprobación, pero son indispensables, ¿no? Para chicas ya no nos pide limpieza y desinfección del transporte, por obvias razones, y los cubrebocas y otros equipos de protección personal, pues también quedan solamente para las grandes. Esta gráfica es una jerarquía de control, es una gráfica de jerarquía de control, ya la conocemos, esta la emitió la OIT la semana pasada, y básicamente nos habla un poquito de cuáles son las formas más efectivas de eliminar el riesgo de contagio. Como pueden ver, pues el teletrabajo, ya hablábamos que si las personas que se contagian son aquellas personas que son capaces de transmitir el virus, pues las tenemos aisladas, pues obviamente el contagio va a ser menor, ¿no? Las medidas administrativas donde está limpieza y desinfección, pues son de las menos efectivas, ahorita vamos a comentar algunos detalles, pero contribuyen básicamente a todo el sistema, ¿no? Por eso es importante seguirlas haciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Limpiar o desinfectar? Pues aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo donde nos va diciendo cómo lo debemos hacer. Esta presentación ya la tiene la UNIDEM y se las va a hacer llegar, así que no se preocupen. Y pues lo primero que nos dice ¿es en interior o es en exterior? Ahorita vamos a averiguar por qué. Si es en exteriores, pues básicamente nos dice que hay que mantener las prácticas de limpieza existentes. No debemos hacer nada adicional, ¿sí? Se ha demostrado que el COVID muere naturalmente en horas o en días en ambientes interiores y exteriores típicos, ¿sí? Entonces, los virus básicamente se van a eliminar por las cuestiones de temperatura, en especial más cálidas, y por la luz del sol. Hay algunos estudios, recuerdo alguno de la Casa Blanca que decía que la radiación UV finalmente no le hacía mucho, pero sí lo mata, ¿no? Entonces es importante que consideremos esta situación para no gastar recursos en áreas que no lo requieren, ¿no? Y concentrarnos en aquellas que sí lo requieren. ¿Se ha ocupado el área en los últimos 7 días? Pues si no se ha ocupado en los últimos 7 días, que
pues ya sabemos que es más o menos lo máximo que podría durar el virus, pues el área no necesita una limpieza, más que una limpieza de rutina, ¿no? No necesita más. Se tocan con frecuencia las superficies o objetos. Si no se tocan con frecuencia superficies o objetos, pues básicamente debemos hacer una limpieza a fondo, ¿sí? Considerar un horario de rutina. El horario de rutina de limpieza es importante porque, como les decía, estas cuentas bacterianas finalmente van a decrecer si nosotros somos constantes con estos procesos. Ajá. Si esto es no, pues básicamente ahí terminamos. ¿Qué sucede bajo otras condiciones? Bueno, ¿de qué material está hecho la superficie? Podemos tener materiales duros y no porosos como el vidrio, el metal o el plástico, que son aquellos que van a ser capaces de mantener al virus por más tiempo vivo. Sin embargo, los materiales blandos o porosos, como alfombras, tapetes o algunos materiales de las áreas de descanso, podrían no mantenerlos vivos mucho tiempo. Yo les diría que pensaran en una gotita de aceite, ¿no? Imagínense si la ponemos en una superficie de cristal y la apachurramos, pues básicamente se va a dispersar, pero ahí se va a mantener y va a tardar en secarse. Imagínense esa misma gotita de aceite si cae en un sillón de tela, pues básicamente se va a integrar a la tela, se va a dispersar y va a ser más difícil que nosotros podamos entrar en contacto con ella. Si las superficies están visiblemente sucias, primero las debemos limpiar y luego las debemos desinfectar. Me he dado la tarea de revisar algunas fuentes gubernamentales de México para saber si existe alguna relación de sustancias químicas registradas para hacer desinfección. Y no la he encontrado. Si alguien tiene alguna relación ahí, pues nos la puede compartir, se lo agradeceríamos. Sin embargo, si nosotros consultamos la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ellos muy al principio, en los primeros días de marzo, emitieron una lista de sustancias químicas que son capaces de destruir a virus emergentes, que así es como se le llama, en este caso, al COVID, ¿no? Entonces, es interesante consultar esa lista por si ustedes no necesitan o no quieren utilizar el hipoclorito de sodio, que es una de las sustancias que está ahí relacionada. Sin embargo, pues es tóxica. Ahorita vamos a hablar de esto. Si nosotros tenemos materiales blandos, bueno, pues debemos limpiar o lavar los materiales a fondo solamente. Si hay alguna sustancia que ya nos ayude o que esté establecida o designada para desinfectar este tipo de materiales, pues la podemos usar. Pero básicamente sería suficiente lavarla. ¿Qué es lo que buscamos? Pues básicamente reducir o matar estos gérmenes, ¿no? Reducir la cuenta. Es importante que los grupos de sanidad o de limpieza pues puedan hacer estos procesos de limpieza y desinfección teniendo el equipo de protección adecuado, estar capacitados para manejar estas sustancias químicas, tener instrucciones de qué van a hacer con los desechos y siempre hacerlo en áreas ventiladas. Ya les decía, limpiar básicamente es con agua y jabón, ¿sí? Es importante establecer la rutina de limpieza con horarios establecidos, ¿sí? Y aumentar la frecuencia de estos procesos si las áreas son de uso intensivo, ¿no? Posteriormente, establecer si debemos desinfectar. Con el tiempo, cuando esto se vaya regularizando, pues podemos hacer estos análisis de cuenta bacteriana para determinar si nuestros procesos de limpieza o desinfección están siendo efectivos o las sustancias que estamos utilizando, ¿no? En relación al lavado de manos, bueno, pues déjenme decirles que esto ha demostrado ser exitoso en otros eventos. En los años de 1818, los cirujanos o los ginecólogos afilaban sus bisturís con las botas, con sus botas. Ahora sí que imitando a los barberos que afilaban sus navajas con la cinta de cuero, ¿no? Y esto pues traía una mortalidad en las mujeres embarazadas demasiado alta. Solamente el lavado de manos, como ustedes pueden ver, bajó la mortalidad de 18.27%
a 1.27%. Entonces, es importante que insistamos en el proceso de lavado de manos. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una asepsia y antisepsia de las manos, ¿sí? Los antisépticos por excelencia va a ser el agua y el jabón, y alcohol es mínimo al 60%. Sin embargo, también yo creo que después de varios días de echarnos gel antibacterial y echarnos alcohol en las manos, pues ya las han de sentir un poquito resecas, ¿no? Y esto es básicamente porque estamos disolviendo la capa lípida que está por debajo de nuestra piel. Entonces, pues finalmente es una sustancia química. Pues cuando debemos lavarnos las manos, pues ya nos han repetido muchas veces, sin embargo tenemos que tener conciencia de esto, ¿no? Después de sonarnos la nariz, toser, estornudar, y después de ir al baño, antes de comer o preparar la comida, después del contacto con las mascotas. Ajá. Y hay un concepto que me gusta mucho sobre conciencia. De repente nos preguntan, ¿qué es conciencia? Pues conciencia es mantenernos alerta a una situación. Entonces tenemos que tener conciencia sobre el lavado de manos. O sea, mantenernos alerta en qué momento debemos nosotros hacer este lavado de manos. Por otra parte, pues tenemos la parte de desinfección, que básicamente se van a usar diferentes tipos de sustancias químicas. Y como les mencionaba anteriormente, la lista N de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, tiene una relación de sustancias químicas que son eficaces contra virus emergentes, ¿no? Es esta, ¿sí? Podemos, inclusive por ahí vi el otro día el ácido cítrico, pero no nada más es de que me llegue una sustancia y que me diga que desinfecta y que mata el 99.9% de los virus, sino que nosotros investiguemos. Ahora tenemos que revisar las etiquetas y saber realmente cuál es el activo que va a acabar con estos virus. Esta lista nos puede decir en la parte de ingrediente activo, pues cuáles son, ¿no? Tenemos amoníacos cuaternarios, tenemos etanol, tenemos peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, tenemos ácido peracético, etcétera, etcétera. Entonces es importante que nosotros leamos las etiquetas. En el caso de la industria, contemos con las hojas de seguridad para estar completamente seguros de que tiene un ingrediente activo capaz de eliminar los virus. Y como les decía, al regreso a la normalidad, pues tendremos que hacer análisis de cuentas bacterianas para ver que los procesos que estamos utilizando son efectivos. Bueno, es importante desinfectar todos aquellos elementos de uso intensivo. ¿Sí? Aquí tenemos varios, no los voy a mencionar porque tengo que apurar con el tiempo, pero ahí los van a tener. En el hogar, otra vez, la limpieza con agua y jabón puede ser muy eficaz. Si quisiéramos hacer algún proceso de desinfección porque tuvimos un miembro de la familia infectado, pues podemos usar el hipoclorito. Básicamente son 4 cucharadas de blanqueador por litro de agua, ¿sí? Y es importante que sepan que estas soluciones solamente duran 24 horas, ¿sí? O sea, no podemos o no debemos hacer hipoclorito, no sé, 5 litros para que nos dure un mes. Esa solución solamente dura 24 horas. Entonces tendremos que hacer pequeñas cantidades, quizás 1 litro, medio litro, según como lo estemos usando, y las debemos reponer cada 24 horas. ¿Cuál es la razón? Pues recuerden que el cloro, el amoníaco, fueron gases en sus inicios, ¿no? Entonces, estando mezclados con el agua a temperatura ambiente, van a tender a evaporarse. Y esto pues va a disminuir las concentraciones de este agente, que es el que realmente acaba con los virus. Las soluciones de alcohol ya lo habíamos comentado, ya lo han comentado los doctores, del 60 al 70% son antisépticas, y es importante que consideren que los blanqueadores para ropa de color podrían no funcionar. Entonces, tenemos que revisar nuevamente las etiquetas para saber cómo se pueden comportar estas sustancias químicas, ¿no? En relación a los desechos en casa, pues nos lo han dicho varias veces, estos deben ir a una bolsa, ¿sí? Al principio se decía que los podíamos tener en cuarentena, en especial si habían entrado en contacto con una persona infectada entre 5 y 7 días,
y posteriormente desecharlos, porque en México la basura, pues ya sabemos, se pepena, ¿no? Y esto puede ser un foco de infección. En relación a la desinfección de áreas exteriores, pues ya les decía que solamente se requiere limpieza de rutina, ¿sí? Aplicar un desinfectante puede ser peligroso porque podemos dejar residuos de alguna sustancia química. Entonces, una limpieza de rutina y el sol o las condiciones ambientales van a ser suficientes para acabar con estos virus o para mantener las cuentas bajas, ¿no? Consideraciones importantes para los empleadores. Bueno, pues hay que capacitar a las personas que hacen limpieza en relación a estas tareas, a la lavandería, ¿sí? de diferentes artículos, a la recolección de basura. Estas capacitaciones deben incluir el equipo de protección personal y cómo se utiliza, ajá, cómo debemos desecharlo. Recuerden que podría ser un residuo biológico infeccioso. Ahorita lo vamos a comentar por qué razón, ¿no? Algunos otros métodos alternativos que se están estudiando, pues están las ondas ultrasónicas, la radiación ultravioleta, la luz LED azul, ¿sí? Pero bueno, en relación a esto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pues no emite ninguna recomendación. Y bueno, el CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, pues no recomienda el uso de los túneles de desinfección, básicamente porque se están usando desinfectantes. Y como ustedes recordarán, los desinfectantes solo se deben usar en objetos, no en personas. El único desinfectante que se podría usar, que puede entrar en contacto con una persona, sería el alcohol. Pero imagínense nebulizar alcohol, ¿no? Inflamable en un túnel de este tipo, pues podríamos causar una desgracia. Entonces, por el momento, esa es la razón por la que los túneles de desinfección no se deben utilizar por el producto que se está usando. Bueno, pues básicamente tenemos algunos antisépticos, que puede ser el alcohol y el agua oxigenada, que son los que estamos usando. Y por otro lado, desinfectantes, que es el cloro, el amoníaco y el vinagre, principalmente, ¿no? Una de las cosas importantes que debemos saber sobre el alcohol es que el alcohol metílico es altamente tóxico, ¿sí? Ya hubo un incidente en Morelos en el que alguien destiló su propio alcohol y no lo llevaron a la etapa adecuada y estuvieron consumiendo alcohol metílico y creo que se murieron 11 personas, ¿no? También es tóxico a través de la piel. Entonces nosotros debemos usar alcohol etílico a partir de 70 grados, sí, que es un antiséptico excelente, puede matar el 90% de las bacterias y bueno, necesita una actuación aproximadamente de 2 minutos. Y el alcohol isopropílico o propílico, que básicamente la diferencia es que tiene 99.9 grados. El alcohol etílico tiene 70, ¿no? Esa es la diferencia. En relación a este punto del alcohol, pues el principal riesgo de es que es un líquido inflamable, ¿no? No debemos perderlo de vista. La NFPA 30 dice que a partir de 5 galones, o sea, aproximadamente 20 litros, pues ya deberíamos tenerlo almacenado en gabinetes para líquidos inflamables. Las áreas deberían estar protegidas con rociadores o con algún sistema de espuma, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de líquido. A lo mejor en casa no vamos a tener 5 galones, que bueno, la verdad es que yo he visto compras de pánico de alcohol y en alguna tienda estaban vendiendo agarraderas de 4 litros, ¿no? Empaques de 4 litros que vendría siendo un galón. Entonces, te llevas 2 o 3 de esas y pues ya te puedes poner en riesgo. Entonces, son consideraciones importantes para el hogar y obviamente en las empresas pues debemos cumplir con esta medida de seguridad, ¿sí? En relación a los ácidos y las álcalis, pues estos son muy buenos eliminando básicamente a los virus. El hipoclorito es un álcali, ¿sí? El ácido peracético es un ácido. Y bueno, algunos de estos tienen alguna aplicación limitada debido a su naturaleza cáustica, ¿no? Hay que recordar que pues normalmente las soluciones que nosotros compramos en el supermercado podrían andar entre el 3 y 15%, y si nosotros las diluimos más, pues la dilución es mucho menor, ¿no?
Sin embargo, pues pueden afectar a la salud. Compuestos orgánicos, inorgánicos oxidantes, como el agua oxigenada, ¿sí? Se puede utilizar como un desinfectante al 6%. Normalmente esta agua oxigenada forma parte del ácido peracético, que en la industria alimenticia y en la industria farmacéutica se utiliza mucho el ácido peracético con muy buenos resultados y no es tan tóxico como el cloro. Tenemos otros oxidantes fuertes como el flúor, el cloro y el yodo. El bromo obviamente no se puede utilizar, es altamente tóxico, pero sustancias con alguno de estos compuestos como flúor o yodo también podrían ser eficaces para la destrucción de los virus, ¿no? En el caso del cloro, pues básicamente también es uno de los mejores desinfectantes. Va a acabar con las proteínas de la membrana celular y las enzimas del virus, a través del oxígeno naciente, que es algo que se está liberando constantemente cuando nosotros mezclamos cloro con agua. Lo que sí no debemos hacer con estos productos químicos, pues básicamente es mezclarlos, ¿no? Entonces, si nosotros mezclamos cloro con alcohol, pues vamos a producir cloroformo, que es un gas altamente tóxico. Si nosotros mezclamos agua oxigenada con vinagre, vamos a producir ácido peracético, que es un líquido corrosivo y tóxico. Y bueno, aquí lo importante es estar conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando se compra un ácido peracético, quemaduras en los ojos, dificultad para respirar, y ahorita estos síntomas ante esta situación pues no son deseables para nadie, porque empezamos a pensar que podríamos estar enfermos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en el manejo del cloro y del vinagre. Si tenemos cloro y amoníaco, esta es la peor combinación. Básicamente produce un gas tóxico que se llama cloramina, que como pueden ver puede generar dolor en el pecho, irritación en la piel, dificultad para respirar. Entonces es muy importante que estas mezclas no las hagamos, ¿no? Aquí les presento una tablita sobre la toxicidad de estas sustancias. Las que están en rojo podrían ser productos de la mezcla de las que están en negro, ¿no? Entonces, como pueden ver, el cloro pues tiene un PPT de 0.5 y un IDHL de 10, o sea, a 10 partes por millón es peligroso para la vida y la salud. El ácido peracético es un poquito menos agresivo, igual que el amoníaco, ¿no? El alcohol pues es menos agresivo, pero es importante también considerar algunas de las observaciones, ¿no? Por ejemplo, el alcohol se ha confirmado como carcinogénico en animales. No hay estudios relevantes para humanos, ¿no? Entonces es importante saber y considerar que estamos manejando sustancias químicas que pueden ser peligrosas, ¿no? La verdad es que yo a veces ahorita no me he echado el gel, pero de repente ni he salido, ni he tocado nada, pero me he hecho gel, ¿no? Entonces hay que controlar esas acciones. Por otro lado, por ejemplo, la cloramina ni siquiera tiene límites máximos permisibles y tiene niveles de acción al 0.026% partes por millón. Entonces, mezclar cloro con amoníaco es altamente tóxico, muy peligroso, ¿no? ¿Cómo pueden saber? Vuelvo a lo mismo, hay que revisar las etiquetas de estos productos sanitizantes. Y bueno, uno muy fácil pues es usar Maestro Limpio, mezclarlo con cloro, con cloralex, ¿no? Pues ahí tenemos un amoníaco y un cloro. Entonces, esto puede ser altamente tóxico. Es una relación de compatibilidad. Y bueno, pues básicamente algo que mencionaba el doctor Rivera en su presentación es muy relevante. En la industria farmacéutica, en la industria de los alimentos,
la sanitización y limpieza del puesto de trabajo forma parte de las actividades diarias de todos los trabajadores. Entonces es algo pues que les vamos a tener que encargar, porque de otra forma pues tendríamos que tener un ejército ahí para hacer la limpieza de todas estas áreas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos algunas recomendaciones, ¿no? De en qué momento se deben hacer limpiezas, ajá, llegar al lugar de trabajo, los alimentos tienen que estar en un área segura, podemos utilizar guantes, pero recuerden que estos implementos finalmente se van a convertir en un desecho que podría estar clasificado como residuo biológico infeccioso, o está clasificado así. Ingresar al lugar de trabajo, tenemos que evitar los saludos físicos, tenemos que saber cuáles son los productos sanitizantes seguros y nosotros mismos debemos desinfectar nuestra estación de trabajo, como lo comentaban anteriormente y como lo refuerzo yo. Estos productos deben de ser desechados, ¿sí? Y van a ser o son residuos biológicos infecciosos. Debemos lavarnos las manos cada 90 minutos, ¿sí? Comenzar con nuestras actividades de producción, mantener la distancia física, todo eso ya lo sabemos. Tendremos que volvernos a poner guantes para terminando nuestro trabajo, ¿sí? Que esto también se hace mucho en la industria farmacéutica, dejar nuestra estación de trabajo limpia, ¿no? Salir del lugar de trabajo, ¿sí? Desechar todos estos productos, dejar el lugar de trabajo, llegar a nuestras casas, ya se han hecho recomendaciones sobre cómo lo debemos hacer, ¿sí? En el vehículo privado, pues debemos también seleccionar adecuadamente la sustancia química que vamos a utilizar para limpiar aquellas partes que son de uso continuo. Ajá. Ya nos decían que podemos diluir algunas sustancias para formar hipoclorito. Recordarles que esta sustancia solamente dura 24 horas. Y bueno, uno de los puntos más críticos, ya se mencionaba, pues es el transporte, ¿no? Mantener la distancia pues va a ser algo sumamente complicado, utilizar cubrebocas, tratar de no tocar nada, pero pues ahí, pues cómo me agarro, ¿no? Más como se maneja aquí en México. No tocarnos la cara hasta que traigamos nuestro gel, hasta que nos apliquemos nuestro gel, que esa es una medida muy interesante. Yo puedo traer una botellita de gel y si me da comezón en la nariz o necesito tallarme un ojo, pues me puedo desinfectar las manos y ya con más seguridad hacer esa acción, ¿no? Como les decía, pues todos estos residuos, pues básicamente son residuos biológicos infecciosos. ¿Qué dice la ley al respecto? Pues que estos residuos se consideran como residuos peligrosos biológico infecciosos no anatómicos. Ajá, así los marca la ley. Esta norma es la 087 ECOL SSA 1 del 2002, ¿sí? Y básicamente nos dice que todos aquellos materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos, pues pueden generar enfermedades infecciosas y por lo tanto se deben considerar como residuos biológicos infecciosos. Debemos estar certeros de que si generamos este tipo de residuos, pues debemos cumplir, y también las personas que los manejan deben cumplir con la identificación, con el envasado, con el almacenamiento temporal, con la recolección y transporte externo, con el tratamiento y finalmente con su disposición. Ajá. La ley también dice que estos residuos pues pueden estar almacenados máximo 30 días, ¿sí? Y después deben ser enviados a un confinamiento o a un proceso de destrucción, ¿sí? Habla sobre los sólidos y los líquidos, en qué tipo de recipientes se deben almacenar y cuál es el color de este recipiente. Pues bueno, me fui un poquito rápido, ustedes disculparán, pero tenía ahí un tiempo límite. No sé si nos toca hacer ahorita preguntas o más adelante. Siempre me gusta comentar sobre esta ilustración. La obtuve al principio de mi trabajo cuando era joven y ganó un premio en el Instituto Mexicano del Petróleo en un concurso de seguridad.
Y siempre se me ha hecho muy representativa de lo que puede suceder si pensamos de alguna cierta forma, ¿no? Entonces, nada más se las muestro porque me gusta siempre terminar. Pues no sé si, ¿qué continúa, Angélica? Y estoy a la orden.